En el vasto universo de las telenovelas mexicanas, pocos nombres han brillado con tanta intensidad y permanencia como el de Gabriel Soto. Nacido el 17 de abril de 1975 en la Ciudad de México, su figura se convirtió, a lo largo de más de 2 décadas, en sinónimo de romance, fuerza, carisma y belleza masculina. Para millones de espectadores, él fue el protagonista perfecto. Ese hombre que enfrentaba adversidades en la pantalla para alcanzar el amor verdadero. Pero lo que pocos sabían es que, fuera de las cámaras, Gabriel también libraba batallas silenciosas, mucho más duras y solitarias que cualquier guión televisivo pudiera imaginar. Desde sus inicios como modelo, representando a México en el certamen Mister Mundo y cosechando éxitos internacionales, hasta convertirse en un actor consolidado de Televisa, su carrera parecía marcada por el éxito. Con papeles en producciones estelares como Soltero con hijas, La fuerza del destino o Amigas y rivales, Gabriel Soto se ganó el corazón de América Latina. Pero su verdadera historia no se escribió en los sets de grabación, sino en las sombras de una vida personal marcada por el dolor, la separación, la enfermedad y una desgarradora sensación de abandono. En el clímax de su fama, su relación con la también actriz Geraldine Bazán parecía ser la materialización del amor soñado. Juntos formaron una familia, tuvieron 2 hijas hermosas y protagonizaron uno de los romances más mediáticos del espectáculo mexicano. Sin embargo, lo que comenzó como un cuento de hadas terminó en ruptura, controversia y heridas emocionales difíciles de sanar. Años después, cuando el tiempo parecía ofrecer una segunda oportunidad para la estabilidad y el amor, la enfermedad tocó la puerta de Gabriel Soto con una crudeza inesperada. Y fue precisamente en ese instante, cuando más necesitaba compañía, comprensión y cariño, que vivió la decepción más profunda. Ser abandonado por el amor justo cuando su cuerpo y alma pedían auxilio. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió casi todo, y que hoy, a sus 50 años, sigue luchando por reencontrarse consigo mismo. Un relato de luces y sombras, de éxitos y caídas, de fama y soledad, pero sobre todo de resistencia. Acompáñanos a descubrir, capítulo por capítulo, la cruda verdad detrás del galán. Un viaje emocional que comienza ahora. La historia de Gabriel Soto en el mundo del espectáculo comenzó mucho antes de que su rostro fuera conocido por millones. Su paso por las pasarelas internacionales como modelo le dio proyección global, pero fue en la actuación donde encontró su verdadero lugar. A finales de los años 90 e inicios del 2000, su participación en telenovelas juveniles como Mi querida Isabel, Carita de Ángel y Amigas y rivales lo convirtieron en ídolo de la juventud mexicana. Su imagen era la del chico perfecto, educado, romántico, valiente, con un físico que parecía esculpido por los dioses del marketing. Conforme avanzaban los años, Gabriel no solo ganó experiencia actoral, sino también el respeto de productores y colegas. Fue protagonista de melodramas que marcaron época, como La fuerza del destino, Un refugio para el amor y Soltero con hijas. En cada uno de ellos, Gabriel interpretaba al hombre ideal, dispuesto a todo por el amor, defensor de la justicia.
capaz de enfrentar cualquier adversidad con integridad. Inevitablemente, esa imagen se trasladó a su vida real, y la gente comenzó a ver en él al reflejo de sus propios anhelos amorosos. Fue en el año 2007 cuando conoció a Geraldine Bazán, una actriz carismática y reconocida por sus papeles en televisión y cine. El flechazo fue casi inmediato. Ambos se encontraban en la cúspide de sus carreras y juntos irradiaban una química natural que pronto se convirtió en objeto de seguimiento mediático. Las cámaras los seguían a donde fueran. Estrenos, alfombras rojas, vacaciones, compromisos sociales. Todo en ellos parecía estar escrito para convertirse en un cuento de hadas moderno. En 2009 nació su primera hija, Elisa Marie, y años más tarde, en 2014, llegó Alexa Miranda. Pese a no haberse casado oficialmente en ese momento, Gabriel y Geraldine construyeron un hogar que parecía estable y feliz. Fue en 2016, después de más de una década juntos, cuando decidieron formalizar su unión ante la ley, sellando lo que muchos pensaban que era una historia inquebrantable. Pero como en toda telenovela, la felicidad absoluta es una ilusión pasajera. Los rumores comenzaron a surgir. Infidelidades, distanciamientos y actitudes poco claras fueron alimentando una narrativa paralela que los medios no tardaron en amplificar. En varias ocasiones, tanto Gabriel como Geraldine intentaron desmentir las versiones o minimizar los escándalos, pero la presión mediática y las diferencias personales finalmente hicieron mella. En 2018, la pareja anunció oficialmente su separación. El anuncio fue frío, distante, a través de comunicados en redes sociales que más que explicar, confirmaban lo inevitable. Lo que siguió fue un proceso doloroso, no solo a nivel personal, sino también público. Gabriel tuvo que enfrentar acusaciones, defensas propias, juicios mediáticos y el dolor de una familia que se desmoronaba frente a millones de espectadores. A pesar de ello, en el plano profesional, el actor mantuvo el tipo. Continuó trabajando en telenovelas, conducciones y proyectos publicitarios. Su imagen seguía intacta para muchos, pero dentro de sí comenzaba a gestarse una sensación amarga, la de haber entregado todo por amor y, aún así, no haber sido suficiente. Lo que nadie imaginaba entonces era que ese quiebre sentimental no sería el único desafío que Gabriel enfrentaría. Lo peor aún estaba por venir, y no sería el amor quien lo abandonara, sino la salud. Después de la tormenta emocional que representó su separación de Geraldine Bazán, Gabriel Soto intentó mantenerse firme. Se enfocó en su trabajo, en sus hijas y en reconstruir su imagen pública, duramente golpeada por el escarnio mediático. Durante un tiempo lo logró. Participó en nuevas producciones, recuperó presencia en las redes sociales y hasta dio indicios de haber encontrado una nueva ilusión amorosa. Sin embargo, en medio de esa aparente estabilidad, el cuerpo comenzó a enviar señales que no podían ser ignoradas. Gabriel empezó a notar una fatiga inusual, dolores musculares persistentes, dificultades para concentrarse y episodios de ansiedad inexplicables. Al principio lo atribuyó al estrés,
Pensé que estaba saturado, que necesitaba unas vacaciones, confesó en una entrevista meses después. Pero esos síntomas no se iban. Por el contrario, se intensificaban con el paso de las semanas. Finalmente, tras varios estudios clínicos, le fue diagnosticada una condición autoinmune inflamatoria, la cual, si bien no representaba una amenaza inmediata de muerte, sí alteraría profundamente su calidad de vida. Cuando el médico me lo dijo, me quedé en silencio. No porque no entendiera el diagnóstico, sino porque en ese momento sentí que todo se derrumbaba otra vez. Recordó con voz entrecortada. Lo más devastador, sin embargo, no fue la enfermedad en sí, sino la reacción de su entorno. Gabriel confesó que esperaba comprensión, acompañamiento, contención emocional. Pero lo que recibió fue todo lo contrario. Distancia, evasivas, miradas incómodas. Algunas personas cercanas dejaron de llamarlo. Otras cancelaron compromisos con excusas vagas. Sentí que muchos solo me querían cuando estaba bien, cuando podía salir a sonreír, cuando era el galán fuerte. Pero cuando mi cuerpo comenzó a fallar, me empezaron a mirar como una carga, expresó. En especial, una relación sentimental que mantenía en aquel momento, cuya identidad Gabriel ha preferido no revelar, se disolvió repentinamente. Lo que prometía ser un nuevo comienzo en el amor se convirtió en otra despedida silenciosa. Según él mismo relató, bastó mencionar la palabra tratamiento y no volvió a contestar el teléfono. Esa experiencia fue demoledora. Por primera vez, el hombre fuerte de la pantalla se sintió frágil, roto, vulnerable. Y en medio de esa vulnerabilidad, también sintió el abandono de aquellos que alguna vez aseguraron amarlo. Durante semanas, Gabriel se sumió en una profunda tristeza. Su rutina se volvió mínima: dormir mal, levantarse con esfuerzo, tomar medicamentos, evitar el contacto con el exterior. Canceló compromisos laborales y dejó de publicar en redes sociales. Los fans, preocupados, comenzaron a preguntar por él. Los rumores circularon sin piedad, desde crisis nerviosas hasta recaídas emocionales. Pero nadie imaginaba que, en realidad, Gabriel estaba luchando contra su cuerpo y contra el dolor del rechazo. Algunos medios sensacionalistas comenzaron incluso a especular que fingía su enfermedad para atraer atención o justificar su retiro parcial. Estas insinuaciones solo agravaron su estado de ánimo. Yo no necesitaba lástima, necesitaba compañía. No pedía que cargaran conmigo, solo que no me soltaran la mano, escribió en un mensaje íntimo compartido con un periodista amigo. Este fue sin duda el punto de inflexión en su vida. El momento en que Gabriel Soto dejó de ser la figura invencible del espectáculo mexicano para convertirse en un hombre real, enfermo, dolido y terriblemente solo. El actor que tantas veces interpretó a personajes que vencían adversidades por amor, se enfrentaba ahora a una cruel ironía. Cuando la vida lo golpeó, el amor fue lo primero que huyó. Para el público, Gabriel Soto seguía siendo el galán de siempre. El hombre de mirada intensa, sonrisa segura y presencia magnética en pantalla.
Pero detrás de esa imagen construida durante años se escondía una realidad muy distinta: la soledad más absoluta. Una soledad que no se mide en metros cuadrados ni en seguidores de redes sociales, sino en la ausencia de miradas cómplices, de llamadas sinceras, de abrazos que no pidan nada a cambio. Cuando la enfermedad se hizo presente y el abandono sentimental se sumó al diagnóstico médico, Gabriel empezó a experimentar una sensación nueva para él: la de estar rodeado de gente, y aún así sentirse completamente solo. Tenía compañeros de trabajo, contactos en la industria, miles de fans pendientes de cualquier novedad, pero en los momentos clave, las noches largas, las mañanas de dolor físico, las visitas al médico, el círculo se reducía a casi nadie. Durante meses, su departamento se convirtió en una especie de refugio y cárcel al mismo tiempo. Allí pasaba horas mirando el techo, escuchando el silencio, intentando entender en qué momento la vida había pasado de ser una sucesión de estrenos y aplausos a una cadena de análisis clínicos y reflexiones incómodas. La fama, que antes parecía una bendición, ahora se sentía como un muro que lo separaba del resto. Cuando estás en la cima, la gente te admira, te sonríe, te busca. Pero cuando te enfermas, algunos se van alejando poco a poco, casi sin hacer ruido, habría comentado a un amigo cercano. Esa frase resume lo que empezó a comprender. No todos los que se acercan a la luz están dispuestos a quedarse en la oscuridad. Su relación con las redes sociales cambió drásticamente. Antes, Gabriel compartía fotos de grabaciones, momentos con sus hijas, viajes, entrenamientos en el gimnasio. Cada publicación recibía miles de me gusta y cientos de comentarios. Pero en medio de la enfermedad, publicar una foto sonriendo le parecía una mentira, y subir una imagen vulnerable le generaba temor al juicio público. Optó por el silencio, y el silencio digital abrió paso a una avalancha de rumores. ¿Qué le pasa a Gabriel? ¿Está deprimido? ¿Dejó la actuación? ¿Tuvo una recaída emocional? Mientras los fans preguntaban, algunos medios comenzaron a llenar los vacíos con especulaciones. Cada ausencia en un evento, cada cancelación de entrevista, se convertía en titular. La soledad de Gabriel ya no era solo emocional, también era mediática. Nadie sabía realmente qué estaba viviendo, pero todos opinaban. En este periodo, el actor comenzó a mirar su propia carrera con otros ojos. Se dio cuenta de que muchas de las personas que lo rodeaban estaban cerca porque él era Gabriel Soto, el famoso. No Gabriel, el hombre. Las invitaciones, los elogios, la atención, todo había estado condicionado por el brillo de la pantalla. Cuando ese brillo disminuyó, también lo hicieron las llamadas y los mensajes. Hubo días en los que, según él mismo relató en privado, podía pasar horas sin recibir ni una sola llamada personal que no estuviera relacionada con trabajo o compromisos pendientes. Ni una pregunta sincera de ¿cómo te sientes hoy? Sin cámaras ni agenda. Esa clase de detalle que parece mínimo se volvió fundamental para él. Te das cuenta de quiénes son tus amigos cuando no tienes nada que ofrecer más que tu vulnerabilidad.
reflexionó. La soledad también se manifestó físicamente. La enfermedad lo obligó a reducir sus rutinas de ejercicio. El gimnasio, lugar donde antes se sentía fuerte y admirado, se convirtió en un espacio al que temía regresar, por miedo a no reconocerse a sí mismo en el espejo. El cuerpo musculoso, trabajado durante años, comenzó a resentirse. Algunos días tenía menos energía, otros sufría dolores que lo hacían abandonar cualquier intento de entrenamiento. Cada cambio físico reforzaba la sensación de pérdida. No solo estaba perdiendo salud, sino también parte de la identidad que lo había definido ante el público. En la intimidad de su hogar, Gabriel empezó a revisar viejas fotos, recortes de revistas, escenas de telenovelas. En todas ellas aparecía rodeado de gente, compañeros de reparto, fans, periodistas, amigos de la industria. El contraste con su presente era brutal. Comprendió, con una mezcla de tristeza y lucidez, que la soledad en la cima no se construye de un día para otro, sino que es el resultado de años en los que se prioriza el personaje sobre la persona. Y, sin embargo, en medio de ese escenario gris, hubo pequeños gestos que marcaron la diferencia. Un mensaje inesperado de un colega, preguntando por su salud. Una visita breve de un amigo de la infancia que no buscaba fotos ni notas. Solo compartir un café y una conversación honesta. Una videollamada con sus hijas, en la que ellas le contaban cosas simples de la escuela, sin entender del todo la magnitud de lo que estaba viviendo. Esos momentos se convirtieron en respiraderos, en una atmósfera pesada. Gabriel también comenzó a cuestionarse su propia responsabilidad. Reconoció que durante años había estado tan enfocado en su imagen, su trabajo y su proyección pública, que dejó poco espacio para construir vínculos profundos fuera de la industria que no dependieran del brillo del espectáculo. Yo también contribuí a esta soledad. A veces uno se cree su propio personaje y se olvida de cultivar relaciones verdaderas, habría dicho en una conversación introspectiva. Así, la soledad dejó de ser solamente una condena para transformarse en un espejo. Un espejo incómodo, pero necesario, en el que Gabriel pudo ver no solo el abandono ajeno, sino también sus propios vacíos. La cima de la fama, esa montaña que muchos desean escalar, le reveló su lado más frío. Allá arriba el viento pega más fuerte y la compañía es más escasa. Lo que nadie sospechaba era que en medio de esa soledad cortante se estaba gestando también el inicio de una transformación. Porque, a pesar del dolor, Gabriel comenzó a entender que quizá su vida no podía seguir girando únicamente alrededor de lo que el público veía, que tal vez el verdadero desafío no era volver a la pantalla con la misma fuerza, sino reconstruirse desde adentro, incluso si para ello tenía que tocar fondo. El dolor, cuando llega sin avisar, puede destruir o transformar. En el caso de Gabriel Soto, durante un tiempo pareció que lo estaba destruyendo. La enfermedad minó su cuerpo, el abandono afectivo quebró su confianza y la soledad hizo eco en cada rincón de su vida cotidiana. Sin embargo, con el paso de los meses,
ese mismo dolor empezó a convertirse en un maestro incómodo, pero esencial. Un maestro que le obligó a detenerse, mirar hacia adentro y replantearse quién era realmente más allá del galán de telenovelas. Los primeros intentos de aprendizaje no fueron heroicos ni espectaculares. No hubo revelaciones instantáneas ni frases de autoayuda que lo curaran de la noche a la mañana. Todo comenzó con cosas pequeñas. Aceptar que necesitaba ayuda profesional, permitirse llorar, decir «no puedo» sin sentirse débil. Me di cuenta de que llevaba años fingiendo que podía con todo, que nada me afectaba. Pero la verdad es que sí me dolía, sí me agotaba, sí me rompía por dentro. Habría confesado en una charla con un terapeuta. Por recomendación médica, Gabriel inició un proceso de terapia psicológica. Lejos de los reflectores y los micrófonos, se sentó frente a alguien que no lo veía como estrella de televisión, sino como un hombre lleno de contradicciones, miedos y culpas. En ese espacio privado, comenzó a hablar de temas que rara vez había tocado en público. La presión de ser proveedor, el peso de las expectativas sociales, la culpa por no haber podido sostener su matrimonio, el miedo a que sus hijas lo vieran como un hombre derrotado. La terapia no borró los problemas, pero le dio herramientas para nombrarlos y entenderlos. Comprendió que la enfermedad no era un castigo, sino una alerta, una señal de que había llevado al límite su cuerpo y su mente durante años, intentando cumplir con todo. Grabaciones, eventos, compromisos publicitarios, responsabilidades familiares y exposición permanente. Siempre sentí que si paraba perdía. Ahora entiendo que si no paro me pierdo a mí mismo, reflexionó. Paralelamente comenzó a hacer cambios concretos en su estilo de vida. Redujo jornadas de trabajo, aprendió a decir que no a ciertos proyectos que le exigían más de lo que su salud podía soportar y se enfocó en producciones que le permitieran equilibrar tiempo en el set y tiempo de recuperación. También modificó su alimentación. Dejó atrás excesos, se acercó a dietas antiinflamatorias, aumentó el consumo de agua, frutas y verduras, y escuchó a nutricionistas y especialistas que le ayudaron a entender cómo cada decisión cotidiana impactaba en su cuerpo. El ejercicio, que había sido durante años un símbolo de estética y vanidad, se transformó en una práctica de cuidado. Ya no se trataba de tener el abdomen perfecto para la cámara, sino de mantener la movilidad, la circulación y la fuerza necesaria para enfrentar el día a día. Adoptó rutinas más suaves, caminatas, estiramientos, yoga, ejercicios de respiración. Cada sesión era un recordatorio de que su cuerpo no era una máquina al servicio de la fama, sino su hogar más íntimo. En este proceso, la dimensión espiritual también cobró relevancia. Gabriel, que en varias ocasiones había mencionado su fe, comenzó a profundizar en ella. No desde el fanatismo, sino desde la búsqueda de sentido. Asistió a reuniones discretas, leyó libros de reflexión, encontró consuelo en oraciones sencillas pronunciadas en silencio antes de dormir. A veces solo decía, «Dame fuerzas para soportar lo que venga hoy». No pedía milagros, pedía resistencia. Habría comentado,
El dolor también lo llevó a reordenar sus prioridades afectivas. Comprendió que por años había entregado gran parte de su energía emocional a relaciones que se sostenían más en la apariencia que en la autenticidad. Personas que lo acompañaban en alfombras rojas, pero no en salas de espera de hospitales. Comenzó a tomar distancia de vínculos superficiales y a valorar profundamente aquellos pocos que permanecieron cuando todo se desmoronó. Entre esos vínculos, el más importante fue, sin duda, el que tiene con sus hijas. La enfermedad le enseñó a mirar el tiempo con ellas de otra manera. Cada tarde compartida, cada comida sencilla, cada conversación sobre temas cotidianos se convirtió en un motivo de gratitud. Entendí que el éxito no está en el rating, sino en que tus hijas se sientan orgullosas de ti, no solo por lo que haces en pantalla, sino por cómo las miras y cómo las escuchas. Llegó a expresar. Este aprendizaje desde el dolor también tuvo una dimensión pública. Cuando decidió hablar abiertamente de su condición de salud, lo hizo con cautela, evitando el sensacionalismo. No buscaba generar lástima, sino empatía. En algunas declaraciones, subrayó la importancia de la salud mental, la necesidad de desestigmatizar la enfermedad y la urgencia de cuidar el cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Muchos seguidores le escribieron mensajes contándole sus propias luchas con padecimientos similares, y Gabriel empezó a entender que no estaba tan solo como pensaba. Sin idealizarlo, este intercambio con el público le permitió resignificar su papel como figura pública. Ya no se trataba solo de entretener, sino también de utilizar su voz para visibilizar realidades que muchas personas esconden por miedo o vergüenza. Descubrió que compartir su vulnerabilidad podía ser una forma de ayudar, incluso aunque eso implicara mostrarse lejos de la imagen perfecta que lo consagró. Por supuesto, el aprendizaje no fue lineal. Hubo recaídas, días grises, momentos de enojo, preguntas sin respuesta. A veces se sentía fuerte y en paz. Otras veces volvía a sentirse injustamente golpeado por la vida. Pero, a diferencia de antes, ya no luchaba por negar esas emociones. Las aceptaba como parte de un proceso. Aprendí que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Puedo quebrarme y aún así seguir adelante. Una frase que resume el cambio de mirada. El dolor también le enseñó a ser más compasivo, incluso con quienes lo decepcionaron. Comprendió que no todas las personas están preparadas para acompañar el sufrimiento ajeno, que muchos huyen porque no saben qué hacer frente a la enfermedad, porque les recuerda su propia fragilidad. Eso no justifica el abandono, pero sí lo hace más comprensible. En lugar de quedarse anclado al rencor, decidió enfocarse en quienes sí se quedaron y en lo que él podía construir a partir de ahora. En este nuevo capítulo de su vida, Gabriel Soto comenzó a repetirse una idea clave. El dolor no define quién eres, pero sí puede revelar en qué te quieres convertir. Él eligió, con tropiezos y dudas, convertirlo en una oportunidad para conocerse mejor, sanar heridas antiguas y replantear el sentido de su camino. Así, el hombre que había sido admirado por su fortaleza física empezó a hacerlo, silenciosamente, por una fortaleza mucho más profunda.
la capacidad de mirarse a sí mismo de frente, reconocer sus sombras, aprender de sus caídas y seguir adelante. Incluso cuando el amor le dio la espalda en el momento más difícil. Ser una figura pública en un país donde las telenovelas forman parte de la vida cotidiana implica convivir con una realidad implacable. La gente cree conocerte aunque nunca te haya visto en persona. En el caso de Gabriel Soto, esa familiaridad aparente se convirtió en una espada de doble filo. El mismo público que lo aplaudía como protagonista romántico también lo juzgaba con dureza cuando su vida privada se convirtió en noticia. Desde antes de su enfermedad, Gabriel ya se había visto envuelto en polémicas. Su separación de Geraldine Bazán, las especulaciones de infidelidad, las filtraciones de conversaciones, las interpretaciones mediáticas de sus gestos y silencios. Todo ello alimentó un ecosistema en el que cada paso suyo era analizado, diseccionado y, muchas veces, condenado sin un contexto real. La prensa del espectáculo encontró en él un personaje rentable. El galán envuelto en escándalos, el padre de familia señalado, el hombre que, según los titulares, no decía toda la verdad. Cuando la enfermedad apareció, en lugar de generar un repliegue respetuoso, desató una nueva oleada de especulaciones. Su ausencia de ciertos eventos, la disminución de publicaciones en redes sociales, el aspecto más cansado en algunas fotos, fueron interpretados de todas las maneras posibles. Gabriel está en crisis. Su vida se derrumba. No puede con la presión, titulaban algunos portales, muchas veces sin datos comprobables. En este contexto, la presión mediática no se limitó a informar. Comenzó a construir un relato paralelo sobre su vida. Un relato en el que su enfermedad era exagerada o minimizada según el ángulo que interesara vender. Algunos medios, buscando clics, insinuaron que podía tratarse de una condición grave, casi terminal. Otros, más escépticos, sugirieron que se trataba de un recurso para recuperar empatía del público. Ninguna de estas dos caras del discurso consideró lo esencial, que detrás de la noticia había un ser humano atravesando un momento vulnerable. Gabriel, por su parte, osciló entre el silencio y la necesidad de poner límites. No es fácil, para una figura acostumbrada a comunicarse con su audiencia, decidir cuándo hablar y cuándo callar. Pero en uno de sus momentos de mayor hartazgo, lanzó un mensaje claro. Ya basta de hablar sin saber. Mi salud no es un espectáculo. Soy humano. Me duele, me enfermo y también me canso. Esa frase, breve pero contundente, reflejó el cansancio acumulado. No solo lidiaba con su estado físico, sino con la obligación tácita de explicar cada decisión personal. ¿Por qué no asistía a ciertos programas? ¿Por qué no aparecía con determinada persona? ¿Por qué no respondía a ciertos rumores? La enfermedad, en vez de ser comprendida como un motivo legítimo para retirarse parcialmente del foco, fue utilizada en algunas ocasiones como combustible para el escándalo. La presión mediática no solo impactó en su imagen pública, sino también en su entorno cercano. Su familia, sus hijas, sus exparejas y hasta sus amistades comenzaron a ser interpeladas por periodistas y comentaristas. ¿Qué tan grave está?
¿Por qué no lo acompañan? ¿Qué pasó realmente? Cada silencio era interpretado. Cada declaración se volvía titular. Un elemento que hizo aún más complejo este escenario fue el papel de las redes sociales. Plataformas que en un principio habían sido una vía directa para acercarse al público, se transformaron en un espacio hostil, donde aplausos y ataques convivían en el mismo hilo de comentarios. Mientras algunos seguidores le enviaban mensajes de apoyo y oraciones, otros lo criticaban por su vida sentimental, cuestionaban sus decisiones personales o ponían en duda la veracidad de su enfermedad. Para alguien en recuperación, este entorno digital era una fuente constante de estrés. Cada vez que publicaba algo, por más neutro que fuera, surgían interpretaciones. Si sonreía, ya estaba bien, luego exageró. Si se mostraba serio, seguía en crisis. Si evitaba temas personales, tenía algo que esconder. Con el tiempo, Gabriel optó por compartir menos y de manera más selectiva. Entendió que no podía controlar lo que se decía de él, pero sí podía regular a cuánto se exponía. La industria del espectáculo, por otro lado, mostró su propia ambigüedad. Algunos programas de televisión abordaron su situación con respeto, invitando a especialistas a hablar de la importancia de la salud mental y física en un entorno tan demandante. Pero otros, centrados en el morbo, utilizaron su nombre como anzuelo para ratings, construyendo paneles de opinión en los que se debatía su vida sin que él estuviera presente para explicar su versión. Este fenómeno no es exclusivo de Gabriel Soto. Muchos artistas que atraviesan enfermedades, separaciones o crisis personales acaban siendo reducidos a casos mediáticos, como si su dolor fuera un producto más de la agenda diaria. La diferencia, en su caso, es que su trayectoria como galán lo había colocado en un lugar muy visible. Cualquier vulnerabilidad suya resonaba con mayor fuerza. No obstante, en medio de esa vorágine, también surgieron aliados. Compañeros de profesión salieron en su defensa, recordando que detrás de la figura pública hay un colega, un amigo, un padre. Algunos periodistas optaron por cambiar el enfoque, entrevistándolo desde la empatía y no desde el morbo, permitiéndole hablar de su proceso de recuperación, de sus límites y de la necesidad de humanizar a quienes viven del entretenimiento. Este cambio, aunque parcial, abrió una conversación más amplia sobre el precio de ser figura pública. ¿Hasta qué punto la audiencia tiene derecho a saberlo todo? ¿Dónde se traza la línea entre el interés legítimo y la invasión de la intimidad? ¿Es justo exigir que un actor explique su historial clínico para satisfacer la curiosidad de la prensa? Gabriel, sin proponérselo del todo, se convirtió en un ejemplo de esa tensión permanente. Su caso mostró cómo la exposición continua puede volverse una trampa. Mientras más conocido eres, más se diluye la frontera entre lo que pertenece al personaje y lo que pertenece a la persona. La presión mediática, en su caso, no fue solo ruido externo. Se convirtió en una carga adicional sobre sus hombros, un peso que se sumó a la enfermedad y al abandono afectivo. Sin embargo, también lo empujó a tomar una decisión crucial: no dejar que su identidad quedara definida por titulares ni rumores. En lugar de dedicar su energía a desmentir cada nota,
decidió concentrarla en su recuperación y en lo que realmente podía controlar: su salud, su relación con sus hijas, su círculo cercano y los proyectos profesionales que eligiera hacer. Aceptó que siempre habrá versiones sobre su vida que él no comparta, opiniones que no pueda cambiar y juicios que escapen a su voluntad. Pero también entendió que al final del día, lo que importa no es la narrativa que otros construyen sobre él, sino la manera en que él decide vivir su propia historia. Así, entre cámaras, titulares y comentarios, Gabriel Soto fue aprendiendo que el precio de ser figura pública es alto. Se paga con privacidad, con malentendidos y, muchas veces, con incomprensión. Pero también descubrió que, si logra sostenerse en su propia verdad, ese precio, aunque doloroso, no necesariamente tiene que destruirlo. En medio de diagnósticos médicos, titulares implacables y silencios que dolían más que cualquier palabra, hubo dos presencias que nunca se alejaron del corazón de Gabriel Soto: sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. Si la enfermedad lo enfrentó a su fragilidad y la soledad le mostró el vacío, fueron ellas quienes le recordaron, una y otra vez, que todavía había razones poderosas para seguir luchando. Desde que se convirtió en padre, Gabriel había repetido en numerosas ocasiones que sus hijas eran el motor de su vida. Al principio, esa frase podía sonar a cliché televisivo, pero con el paso del tiempo se convirtió en una verdad palpable. Tras la separación de Geraldine Bazán, la estructura familiar cambió. La convivencia se reorganizó y las visitas se volvieron momentos esperados y cuidadosamente planificados. Sin embargo, a pesar de la nueva dinámica, el vínculo emocional entre Gabriel y sus hijas se mantuvo firme. Cuando la enfermedad apareció y comenzó a exigirle tratamientos, reposo y cambios de rutina, Gabriel tomó una decisión silenciosa pero contundente: no permitir que sus hijas fueran espectadoras del horror, sino testigas de su resistencia. No quería que lo recordaran como un hombre derrotado en una cama, sino como un padre que, aun cuando estaba cansado, encontraba fuerzas para sonreírles, escucharlas y acompañarlas. En los días de mayor debilidad, cuando el cuerpo le pedía quedarse inmóvil, Gabriel organizaba las visitas de manera que ellas lo vieran en sus horas relativamente mejores. Tal vez no podía correr con ellas en un parque como antes, pero podía sentarse en el sofá a ver una película, ayudar con alguna tarea de la escuela, o simplemente escuchar sus historias cotidianas. Un examen difícil, una amiga nueva, un proyecto escolar. Esas conversaciones simples se convirtieron en un bálsamo inesperado. Mis hijas no me dejaron caer. Cuando todo dolía, ellas me hacían reír, habría confesado en privado. En cada risa compartida había algo más que un momento agradable. Había un recordatorio de que la vida no se reducía a análisis clínicos ni a titulares mediáticos. Había todavía futuro, proyectos, cumpleaños por celebrar, fiestas escolares, etapas nuevas que acompañar. La paternidad también lo confrontó con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué tipo de ejemplo quería dejarles? No solo como actor famoso, sino como hombre. Gabriel entendió que sus hijas lo estaban observando,
no solo cuando aparecía en televisión, sino también cuando se enfrentaba al dolor. Y esa conciencia lo llevó a replantearse su actitud. Podía elegir entre el resentimiento o la resiliencia, entre quedarse atrapado en la queja o transformarse poco a poco desde la aceptación. No se trataba de fingir que todo estaba bien, sino de mostrarles que, incluso cuando la vida se complica, uno puede optar por seguir adelante con dignidad. El tiempo con ellas se volvió más cualitativo que cuantitativo. Si antes, por la vorágine de las grabaciones, había días en que llegaba tarde y cansado, ahora trataba de reorganizar sus prioridades para que cada encuentro tuviera presencia plena. Guardó el teléfono con más frecuencia, desconectó de las redes sociales durante las visitas y se permitió estar, simplemente estar, sin personajes, sin maquillaje, sin luces. Solo un padre con sus hijas. Muchas de las decisiones que tomó durante su proceso de recuperación estuvieron atravesadas por ellas. A la hora de aceptar o rechazar proyectos, pensaba en cuánto tiempo le quitarían, en cuánto estrés le sumarían, en cuánto afectarían su energía para seguir siendo un padre disponible. Dejó de ver el trabajo únicamente como una meta de éxito profesional y empezó a verlo también como un medio para sostener su rol de padre presente. El prestigio y la fama que habían sido centrales durante tantos años comenzaron a ceder espacio a algo más sencillo, pero más sólido. El deseo de acompañar el crecimiento de sus hijas con la mayor lucidez posible. En varias ocasiones, Gabriel ha expuesto que sus hijas fueron también su espejo. Ellas lo enfrentaron, a veces sin darse cuenta, con preguntas y comentarios que lo desarmaban. ¿Por qué estás tan cansado, papá? ¿Vas a estar bien? ¿Vas a venir a mi presentación? Preguntas inocentes, pero cargadas de una verdad que no admite disfraces. Esa mirada infantil, directa, lo empujó a cuidar más de sí mismo. No por vanidad, sino por responsabilidad. Entendió que cada vez que ignoraba una señal de su cuerpo, no solo se ponía en riesgo él, sino la posibilidad de estar presente en los momentos importantes de ellas. El vínculo no fue idílico todos los días. Como en cualquier familia que se reestructura tras una separación, hubo tensiones, ajustes, sentimientos encontrados. Pero incluso en esas circunstancias, el amor hacia ellas funcionó como una brújula. Cuando la tristeza se volvía pesada o la soledad parecía invadirlo todo, Gabriel solía revisar fotos con sus hijas, escuchar audios antiguos o releer mensajes sencillos como «Te quiero, papá». Esos pequeños gestos se convirtieron en recordatorios silenciosos de que, aunque el amor de pareja lo hubiese abandonado en su momento más vulnerable, el amor de padre e hijas seguía intacto. También hubo momentos en que el propio Gabriel decidió compartir con ellas, de manera adaptada a su edad, que no siempre se sentía bien. No como una carga, sino como una forma de enseñarles que los adultos también tienen días difíciles y que no es un signo de debilidad admitirlo. De ese modo, transformó su experiencia en una especie de lección emocional. Aprender a hablar de lo que duele, a pedir ayuda, a entender que la salud física y mental es frágil y valiosa. Con el tiempo,
El amor por sus hijas se convirtió en algo más que un refugio emocional. Fue su tabla de salvación. Cuando la mente se llenaba de dudas sobre su carrera, su imagen pública, su futuro sentimental, pensar en ellas le devolvía una certeza. Tenía un motivo innegociable para seguir adelante. No importaba si en la pantalla grande o pequeña, no importaba si con más o menos proyectos. Mientras pudiera acompañar a Elisa y Alexa en su camino, su vida seguía teniendo sentido. En esta etapa, Gabriel comenzó a entender una diferencia clave. El reconocimiento del público es cambiante. Puede subir o bajar según el proyecto del momento, pero el amor de sus hijas, con sus matices y complejidades, tenía una raíz mucho más profunda. No lo admiraban por ser un galán famoso, sino por ser quien las abrazaba cuando tenían miedo, quien las escuchaba cuando tenían un problema, quien se emocionaba con sus logros. Así, en medio de sus batallas internas y externas, Gabriel descubrió que la verdadera fuerza no venía de los personajes que interpretaba ni de los premios que había recibido, sino de su capacidad de amar y ser amado por ellas de manera incondicional. Ese amor no le quitó el dolor de la enfermedad, ni borró las decepciones afectivas, pero le dio algo quizá más importante: un horizonte, una razón para seguir levantándose, aunque fuera lentamente, cada vez que la vida lo tiraba al suelo. Al final, cuando miraba hacia atrás y repasaba los meses más oscuros de su historia reciente, Gabriel podía reconocer un hilo conductor que lo había sostenido cuando todo lo demás parecía quebrarse: las voces de sus hijas llamándolo papá. Y en ese título, más que en cualquier protagónico, encontró su verdadero papel principal. La pregunta que rodea la vida de Gabriel Soto en esta etapa no es solo ¿qué le pasó?, sino ¿qué hará con todo lo que le pasó? Después de la enfermedad, del abandono afectivo, de las polémicas mediáticas y de la soledad en la cima, el actor se encuentra en un punto crucial: los 50 años. Una edad que para muchos es sinónimo de madurez, balances y decisiones definitivas. Para él se ha convertido en una especie de frontera entre el hombre que fue y el hombre que está intentando ser. Durante mucho tiempo, la imagen de Gabriel estuvo ligada a la juventud eterna. El cuerpo definido, el cabello impecable, los papeles de galán que se enamora y lo arriesga todo por la protagonista. Sin embargo, hoy, frente al espejo, se ve distinto. No solo por los cambios físicos inevitables del paso del tiempo y las huellas de la enfermedad, sino por la manera en que se mira. Ya no se observa como un producto que debe gustar, sino como una persona que necesita estar en paz consigo misma. En entrevistas recientes, Gabriel ha dejado entrever que su relación con la fama se ha transformado. Ya no está dispuesto a sacrificar su salud y su estabilidad emocional por un proyecto más. Prefiere elegir con cuidado, buscar historias que le digan algo, personajes que le permitan explorar otros matices, más humanos, menos idealizados. No quiero seguir interpretando solo al galán perfecto, porque yo ya no soy ese hombre perfecto, si es que alguna vez lo fui, habría dicho con honestidad. La posibilidad de un nuevo comienzo a los 50 no se limita a lo profesional. También se proyecta sobre el terreno que más le ha dolido: el amor.
Después de experimentar la sensación de que lo abandonaron justo cuando la enfermedad lo golpeó, Gabriel ha desarrollado una cautela comprensible frente a las relaciones de pareja. No se trata de cerrar las puertas, sino de abrirlas con más cuidado. De no confundir atención pasajera con compromiso genuino. En algunos momentos ha reconocido que no quiere volverse cínico ni incrédulo, pero tampoco ingenuo. Si llega alguien que me ame con mi luz y con mi sombra, bienvenido. Pero ya no voy a suplicar amor ni a aferrarme a algo que me hace daño. Es una idea que resume su nueva postura. El hombre que antes estaba dispuesto a soportar casi todo para sostener una relación, hoy entiende que la dignidad también es parte del amor. El futuro sentimental de Gabriel es una incógnita, incluso para él mismo. Podría volver a enamorarse, podría optar por una vida más centrada en sí mismo y en sus hijas, podría encontrar una pareja lejos del mundo del espectáculo o, tal vez, alguien que entienda ese universo desde dentro. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, se permite pensar que el amor ya no es una meta para mostrar en redes o en revistas, sino un espacio íntimo de complicidad, respeto y apoyo mutuo. En el plano interno, el nuevo comienzo pasa por algo aún más profundo: la reconciliación consigo mismo. La enfermedad lo obligó a hacer un inventario de errores, excesos, omisiones, decisiones impulsivas. Podría haberse quedado atrapado en la culpa, pero ha decidido encaminarse hacia otro lugar: la aceptación. Aceptar que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en cada momento. Aceptar que se equivocó, que hirió y fue herido, que no pudo sostener lo que pensaba que duraría para siempre. Y sobre todo, aceptar que todavía está a tiempo de cambiar. A los 50, Gabriel también mira su vida con cierto agradecimiento. Ha tenido una carrera que muchos soñarán y nunca alcanzarán. Protagónicos, reconocimiento, estabilidad económica, oportunidades internacionales. Ha conocido gente entrañable. Ha formado una familia, aunque hoy esté estructurada de otra manera. Ha tenido la fortuna de ver crecer a sus hijas, algo que muchas personas no logran. Este agradecimiento no borra el dolor, pero lo equilibra. Le recuerda que su historia no es solo una sucesión de pérdidas, sino también de logros y afectos genuinos. La pregunta sobre si un nuevo comienzo es posible a su edad se responde, en parte, observando cómo vive el presente. Ha incorporado hábitos que antes quizá habría despreciado por aburridos: leer en silencio, caminar sin prisa, cocinar en casa, desconectarse de las pantallas por momentos, escuchar música sin pensar en el próximo proyecto. Estos gestos, mínimos pero constantes, van construyendo una nueva forma de estar en el mundo. Menos frenética, más consciente. Ya no necesita demostrarle a nadie que es exitoso. Ahora, la verdadera medida del éxito para él parece estar en otra parte. En dormir mejor, en reír sin sentir culpa, en abrazar a sus hijas sin que la mente se escape hacia preocupaciones externas, en poder mirar atrás sin odiarse, en poder mirar adelante sin pánico. El entorno mediático sigue ahí, con sus luces y sombras. Siempre habrá alguien dispuesto a opinar sobre su vida,
a interpretar sus decisiones, a leer entre líneas. Pero Gabriel ha llegado a una conclusión que marcó este nuevo capítulo. No puede controlar lo que los demás digan de él, pero sí puede decidir quién quiere ser a partir de ahora. Un nuevo comienzo a los 50 no significa borrar el pasado, sino integrarlo. No significa olvidar lo que dolió, sino usarlo como referencia para no volver a los mismos lugares que lo lastimaron. No significa negar la enfermedad, sino aprender a convivir con ella, sin dejar que defina todo su relato. En el fondo, la gran transformación de Gabriel Soto no está en si volverá a protagonizar otra telenovela exitosa, ni en si formalizará una nueva relación que acapare titulares. Está más bien en algo mucho más silencioso y poderoso: la posibilidad de mirarse al espejo y reconocerse, con todas sus marcas, como un hombre que, pese a todo, sigue de pie. Tal vez ese sea el verdadero nuevo comienzo. Entender que la vida, incluso después de la enfermedad y del abandono, sigue siendo una historia abierta. Y que, mientras tenga la oportunidad de escribir sus próximos capítulos, Gabriel podrá seguir buscando y tal vez encontrando la fuerza, la paz y el amor que la vida, de manera tan dura, le puso a prueba. La vida de Gabriel Soto, vista desde fuera, podría resumirse en una serie de fotografías: alfombras rojas, foros de televisión, portadas de revista, miradas enamoradas junto a parejas que alguna vez parecieron eternas, sonrisas ensayadas frente a cámaras que lo acompañaron durante más de 2 décadas. Sin embargo, al recorrer su historia con mayor profundidad, capítulo por capítulo, aparece una narrativa muy distinta. La de un hombre que ha conocido el éxito, sí, pero también el derrumbe. La de alguien que ha sido admirado por millones y al mismo tiempo se ha sentido terriblemente solo. En los primeros años, Gabriel fue el galán perfecto, joven, atlético, encantador, con un futuro prometedor en la industria de las telenovelas. Su relación con Geraldine Bazán y el nacimiento de sus hijas reforzaron la imagen de un hombre que lo tenía todo: fama, familia, estabilidad. Pero la ruptura de ese vínculo, seguida de controversias públicas y juicios mediáticos, dejó al descubierto algo que el público pocas veces ve: la vulnerabilidad del ídolo. Después llegó la enfermedad, esa visita inesperada que no pide permiso para instalarse. La condición autoinmune que comenzó a debilitarlo físicamente también lo obligó a mirarse por dentro. Mientras su cuerpo reclamaba atenciones, su vida afectiva se tambaleaba. El abandono sentimental en el momento de mayor fragilidad no fue solo un episodio doloroso, sino una herida profunda. Comprobar que el amor, ese que tantas veces defendió en la ficción, podía esfumarse cuando más lo necesitaba. La soledad, amplificada por el aislamiento y la exposición mediática, se convirtió en compañera silenciosa. Las redes sociales, que antes eran una fuente de aplausos inmediatos, se transformaron en un espacio de ruido, críticas y especulaciones. Los medios construyeron historias a partir de silencios y ausencias, y la presión de ser figura pública volvió más pesado cada día de recuperación.
Mientras tanto, Gabriel intentaba sostenerse en medio de una tormenta donde la enfermedad, el escrutinio público y las decepciones personales se entrelazaban. Y, sin embargo, no todo fue oscuridad. En esa etapa crítica, el actor encontró razones para no dejarse caer por completo. La terapia le ofreció un lugar seguro para reconocer sus miedos y culpas. Los cambios en su estilo de vida le enseñaron a escuchar su cuerpo. La espiritualidad lo acompañó en los días en los que la ciencia no alcanzaba para calmar ciertas angustias. Sobre todo, el amor por sus hijas se convirtió en su ancla, su tabla de salvación. El recordatorio constante de que, más allá del personaje, había un padre que ellas necesitaban ver de pie. Cada capítulo de esta historia deja al descubierto una tensión permanente, la que existe entre el hombre público y el hombre privado, entre el galán que el público esperaba ver y el ser humano que lucha con diagnósticos, decisiones difíciles, noches de insomnio y silencios que duelen. La presión mediática dejó marcas, pero también lo llevó a trazar nuevos límites, decidir qué contar, cuándo hablar, cómo preservar una parte de sí mismo lejos del espectáculo. A los 50 años, Gabriel se encuentra en un punto de inflexión. Su cuerpo ya no es el mismo de antes. Su mirada ha cambiado. Su relación con el trabajo y con el amor ya no pasa por la idealización. Ha aprendido, a fuerza de golpes, que el reconocimiento externo es efímero, que contratos y titulares caducan, que muchas relaciones se disuelven con la misma rapidez con la que estallan los escándalos. Pero también ha descubierto algo más sólido, que la verdadera reconstrucción no se da en los estudios de televisión, sino en la intimidad de su conciencia, en su capacidad de perdonarse, de aceptar sus límites, de elegir con quién caminar. Hoy, su historia no es la del héroe invencible ni la de la víctima eterna. Es la de un hombre que ha sido puesto a prueba por la vida y que, pese a las cicatrices, sigue buscando sentido. Un hombre que aprendió que el amor no se suplica, que la salud es frágil, que la fama no protege del dolor, que la soledad puede enseñar más que 1000 aplausos. Un hombre que se rehace poco a poco, sin grandes gestos dramáticos, sino con decisiones pequeñas y constantes. Comer mejor, descansar más, decir no cuando algo lo destruye, decir sí a aquello que le da paz. En última instancia, la pregunta que queda flotando no se dirige solo a Gabriel Soto, sino también a quienes observan su trayectoria desde la distancia. ¿Qué hacemos con nuestras propias derrotas, con nuestros propios abandonos, con las enfermedades y rupturas que nos dejan sin aire? ¿Nos dejamos definir por ellas o las utilizamos como punto de partida para algo nuevo? En el caso de Gabriel, el futuro aún está abierto. Puede que vuelva a enamorarse, puede que no. Puede que tenga un nuevo protagónico que conquiste audiencias, o puede que elija caminos más discretos. Lo que sí parece claro es que, después de todo lo vivido, ya no está dispuesto a negociar su paz interior a cambio de un titular más. Y así, entre recuerdos de lo que fue y expectativas de lo que aún podría ser, queda la pregunta que da sentido a este relato y que de algún modo también interpela a todos nosotros.
¿Podrá Gabriel Soto encontrar nuevamente el amor y la fuerza tras las pruebas que le ha impuesto la vida? El tiempo, su propio corazón y las personas que decidan quedarse a su lado en silencio, no por conveniencia, sino por cariño real, tendrán la respuesta. Mientras tanto, la historia continúa. Y tú, como espectador y lector, también formas parte de ella con tu mirada, tus opiniones y tu empatía. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna